conferencia de esta segunda jornada de la Cátedra Internacional Historia de la Masonería Latinoamérica y Caribe José Antonio Ferrer Benny. Nos encontramos en este momento en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, gracias a la coordinación de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también de la Universidad de Costa Rica. Bien, para mí es un honor presentar la conferencia del doctor Ricardo Martínez Esquivel, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica en la sede del Pacífico. Allí coordina el Observatorio Latinoamericano sobre Asia y África, coordina la Red Académica Latinoamericana e Hispanoamericanista de Estudios Sinológicos y dirige la revista de estudios históricos sobre masonería latinoamericana y caribeña. Sus publicaciones incluyen el libro Masones y Masonería en Costa Rica de los Autores de la Modernidad, 1865-1899, y las ediciones de estudios sobre China desde Latinoamérica, Geopolítica, Religión e Inmigración. Los 5 volúmenes, 300 años, Masonerías y Masones 1717-2017, publicado en México con la editorial Palabra del Río. Los chinos de ultramar, diásporas, socialidad e identidades, subjetividades esotéricas, estudios sobre masonería, espiritismo y teosofía en Costa Rica, y también Modernity of Religiosities and Beliefs, a New Path in Latin America. Historia mínima de la masonería en México, publicado en la editorial Texere, y Encuentros con el mundo chino, lecturas desde la sinología hispanoamericana contemporánea. Demos pues paso al doctor Ricardo Martínez Esquivel con su conferencia Un dragón camaleónico en el mundo pacífico, el Checontong entre beneficencia, crimen organizado, partidos políticos y masonería. Doctor Ricardo Martínez Esquivel, le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero, agradecer a la Cátedra José Antonio Ferrer Benny de Historia de la Masonería Latinoamérica y el Caribe, con sede en la Universidad de Zacatecas. Por supuesto, un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por ser sede de este evento, de esta organización, y muy especial, en particular, un agradecimiento a Marco García, quien es el que ha organizado y trabajado en todas las actividades bonitas que hemos tenido desde ayer que llegamos casi de madrugada a la ciudad de Aguascalientes. Estamos pasando muy bien. Gracias a ustedes que nos acompañan presencialmente y a los que nos acompañan desde Zoom y lo harán asincrónicamente desde el canal de YouTube de la UCE. El tema que vamos a trabajar hoy, un dragón camaleónico en el mundo pacífico, el Chequentón, la beneficencia, crimen organizado, partidos políticos y masonería. Es uno de los temas menos estudiados en el mundo académico a través de la historia. Y con menos estudiados me refiero a Chequentón. Porque, ejemplo, al menos los que nos acompañan, ¿quién no ha escuchado alguna vez sobre la masonería? ¿Quién no ha escuchado alguna vez sobre masones o masonas? Independientemente de lo que hayan escuchado, sea la versión de los Simpsons, Bob Esponja, o lo que encontramos en el Centro Histórico de Aguascalientes. Ok, todos. ¿Quién ha escuchado sobre el Chequentón? Nadie, absolutamente nadie. Esto es una cuestión muy interesante, muy interesante, porque independientemente de lo que hayan escuchado sobre masonería, la razón por la cual han escuchado de masonería es que la masonería es un actor sociocultural e histórico visible en todo el mundo, en Europa, en América, en Asia, en África. No hay prácticamente país, o no ha habido prácticamente países, en los países donde no hay masonería, donde la masonería no haya estado presente de una manera u otra. Entonces, independientemente que no sepamos siquiera qué es, tenemos idea que es masonería. Y si fuera el peor de los casos, que somos las personas más despistadas del universo, toda la industria y la cultura popular
en el cine, en la música, en las caricaturas, se encargan de hacernos recordar que ahí están los masones. Interesante esto, porque el check and tone puede ser un tipo de masonería. Vamos a explicar un poco de ello. Puede ser un tipo de masonería, como puede ser otro tipo de cosas. De hecho, independientemente de que digamos que es un tipo de masonería, como lo es, su eslogan por excelencia es la escuadra en paz y una vida. Y los caracteres chinos se dicen Hongmen, digamos explicarles. E independientemente de todo eso, lo más asombroso de no saber o no tener idea de ese check and tone es porque estamos hablando de la agrupación iniciática de carácter simbólico o secreto más grande de la historia de la humanidad. Entonces, es el grupo más grande y la verdad es que no tenemos ni idea. A ver, que ni yo tenía idea. Y lo más asombroso para mí es que en el grupo, lo hablaba Marco ayer en la inauguración de este simposio, en el grupo de investigadores que hemos ido armando para tratar de estudiar y comprender qué es esto del check and tone, hemos hecho un mapeo en los últimos 5 años sobre lo que se ha escrito a nivel global. Es prácticamente nada. A ver, que hubo check and tone en Aguascalientes. Entonces, están. Y para no dejarlos tanto muy claro, y antes de empezar a explicar cómo comprendo todo este proceso del check and tone y su relación con la masonería, es que donde hay diáspora china, prácticamente, exagero, y me limito en 90% de los lugares donde hay diáspora china, hay check and tone o una asociación similar o asociada a esta. Entonces viene la pregunta, ¿dónde no ha habido o dónde no hay diáspora china? De ahí la importancia del check and tone. ¿Ok? Hay que seguir, por favor. Bueno, check and tone es la manera cantonesa de pronunciarlo, la manera de chino Putonghua es de montado. Lo que ven en medio son los caracteres del nombre de esta organización. ¿Qué es esto de check and tone? La siguiente, por favor. A la izquierda vemos el estandarte, o el primer estandarte del origen que podemos fechar de alguna manera del check and tone. Está en San Francisco entre las décadas de 1850 y 1860. No obstante, el tipo de sociabilidad o de agrupación que surge en San Francisco entre esas 2 décadas no es una cuestión, no es una creación espontánea, es el producto de un proceso más largo que tiene que ver con un encuentro de mundos totalmente distintos, desde su concepción del tiempo, de su concepción del espacio, de la lógica, de la razón, como lo es en los mundos culturales de China y los mundos culturales de este lado del mundo, monopolizados en muchos sentidos a partir de los principios judeos cristianos. Y eso en Europa y todo eso. Eso todo el mundo se encuentra. Y eso es lo que da nacimiento a lo que conocemos hoy como el check and tone, que no ha dejado de transformarse, por eso hablamos de un dragón camaleónico. Entonces, ¿cómo defino yo el check and tone? El check and tone es el encuentro sociohistórico en ultramar, o sea, ni siquiera sucede en Chile, a pesar de que sea en Chile, o del mundo chino, del tradicional mundo chino de triadas, que es lo que nos hablaba la profesora Lai Sai Akon ayer, y sociedades secretas con el gremial. Estamos en la media, mundo cristiano, fraternal e iniciático, masónico en particular, sin duda alguna, de la modernidad europea. Entonces pensemos en un encuentro de múltiples culturas, la razón o el camino o la mirada o el foco que tenemos que tener en cuenta para comprender qué es el check and tone. Lo que vamos a hacer a partir de ese momento es tratar de delinear a grandes rasgos cómo podemos pensar la masonería, porque eso me va a dar pie a cómo podemos pensar el check and tone. ¿Okay? Hay paralelismos muy interesantes. La siguiente, por favor. Masonería. La primera línea es muy importante.
producto de un orden mundial. Esa es la definición de Ricardo. Constructo sociohistórico global. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a la segunda parte. Constructo sociohistórico. Desde hace más de 15 años participo de actividades académicas en Europa, en Latinoamérica, Estados Unidos también, sobre estudios históricos sobre la masonería. Mucho más desarrollado sobre Chicken apenas está empezando. Y siempre al terminar de escuchar a un conferencista o al terminar la actividad, la pregunta que uno se queda es, ¿y cómo se define la masonería? La masonería no se define a partir de una constitución o un acta o un libro que dice la masonería es esto. Incluso no es suficiente conocer las historias de vida de los miembros de una masonería o una logia particular. Porque si vemos en su conjunto y pensamos de manera global la masonería, nos vamos a dar cuenta que dependiendo de su momento histórico, su construcción va a ser muy diferente. En términos éticos, en términos de valores, en términos del tipo de personas que van a formar parte de ella. Habló un poco de ello el profesor Esteban Sánchez ayer cuando hablaba de la relación masonería e islam pensada del orientalismo. Podemos encontrar masonerías súper políticas, súper apolíticas. Mujeres jamás pueden ingresar, o solo mujeres o mixtas. Masonerías que tienen un ser superior de características antropomorfas, como sucede en el cristianismo, masonerías ateas. O masonerías que da igual que crean sus miembros. Masonerías con una actividad social, cultural muy importante. O masonerías que más bien se parecen más a los búfalos mojados de música piedra, un poco de boliche, unos tragos de vez en cuando y desconectar en la semana. Entonces, la masonería es muy importante que la comprendamos en primera instancia como un constructo sociohistórico, o sea, depende de su época, de su momento, y de lo que esté pasando en esa sociedad, vamos a lograr comprender el tipo de masonería que se está construyendo. ¿Sí me explico? A ver, que hay principios universales de la masonería, pues sí, pero pensando en términos de rasgos sociales y culturales, son productos de un momento. Entonces, hay que entender eso. En la década de los 60, siglo de los 70, en la Sorbona, Francia, propusieron a la masonería como un motor de cambio sociopolítico, como una plataforma que transforma sociedades. Y a medida que avanzamos en el estudio de la masonería, no importa la época, ya tendremos un momento de preguntas, nos damos cuenta que más bien es al revés. La sociedad, la masonería, termina siendo el producto de las transformaciones sociales de las épocas. No es la masonería transformando, sino la masonería siendo transformada. Lo que podemos encontrar, o lo que nos dice la evidencia histórica. ¿Ok? Porque dicen que no, vamos a hacer el pase de levante. ¿Ok? Y la otra opción es muy importante, es producto de un orden. Hay un proceso sumamente etnocéntrico, bueno, todos somos etnocéntricos, hay un proceso etnocéntrico que sucede entre el cambio del siglo XV y XVI en Europa, una Europa que se levanta con ese espíritu de cruzada y arrogantemente se declara centro de todo lo que existe y busca que todo lo que existe ruede, gire a su alrededor, orbite. Es el nacimiento de esta primera modernidad que tiene como vanguardias a España y Portugal, la llegada de América, África, Asia, todos orbitan en nuestro alrededor. Tienen un segundo impulso en el siglo XVIII, luego de las ilustraciones francesas y británicas principalmente, pero en particular gracias al proceso de la revolución industrial que catapulta a Inglaterra como nueva vanguardia de esa modernidad, que busca establecer un sistema de relaciones económicas donde todos orbitemos a su alrededor. Y ese centro arrogante, de una manera u otra, se levanta como dueño de la verdad. Entonces, mi idioma todos tienen que hablar. Lo que yo creo, todos tienen que creer. Entonces, es un proceso orgánico, es expansivo, de la cual fuimos parte de Latinoamérica, en nuestra condición de colonia y de países dependientes tercermundistas del día de hoy. Esto es importante comprenderlo porque en ese proceso expansivo de construcción de sistemas mundos, de órdenes mundiales, los valores, las éticas, las religiones, las creencias, todo se empieza a traslapar. Entre lo que se traslapa está la masonería.
Pero lo interesante en el caso de la masonería no es que es una masonería que se traslapa y como se hace en Inglaterra se tiene que hacer en México, ¿no? O en Costa Rica. Es una masonería que a medida que ese orden mundial crece, se transforma. Y que lo diga México, rito nacional mexicano, y no sé cuántos ritos más podría enumerar para hablar de esa especificidad que se puede vivir en la masonería mexicana, por ejemplo. Entonces, eso es importante comprenderlo. Es un proceso global, pero en lo local vive transformaciones muy específicas, según las necesidades de las sociedades. ¿Okay? Otra característica que identifica la masonería: incorpora las normas que facilitan la expansión de ese orden mundial. O sea, la masonería va alineada a una lógica en su momento de raza, de género, de ética, de valores religiosos. Cuando se estuvo debatiendo, por ejemplo, si se aceptaban judíos y musulmanes. Y se dijo, oh, bueno, es el mismo Dios, solo que malinterpretado. Bienvenidos. Pero luego llegaron las personas de diferentes religiones pragmáticas y los budistas, y hubo un nuevo debate. El igual fue con la mujer, y lo está haciendo en muchos espacios masónicos hoy día con la diversidad de género. En su momento, los chinos o los afrodescendientes no los estaban en una lógica, por una cuestión de raza, ¿verdad? Entonces, reproducen lo que es el centro de ese sistema mundo, de ese orden global que se expande, promueve, repito, en términos de género, raza, valores, etc. 3. Legitima ideológicamente las normas del orden mundial. Es una cuestión como de cruzado. Es decir, la masonería británica llega a la India. Los masones británicos son cristianos. Entonces, las personas de la India que quieren ser masones, ojalá que sean cristianos. Porque ese es un valor de creencias religiosas que está intrínseco dentro de esa masonería que se está. ¿Okay? Entonces, hay una imposición. Al final, la masonería puede funcionar también como un instrumento para validar el poder de donde venga, para validar una lógica de razón o una lógica de moral. Cuarto, coapta a las élites de los estados periféricos. Históricamente, la masonería, cuando ha llegado a colonias, cuando se han impuesto imperialismos, etc., ha buscado que la gente de las élites forme parte de su espacio de sociabilidad. Lo hicieron los imperios y las colonias con otro tipo de espacios, pero con sus reglas. Es decir, estamos en China, quieren ser masones, va, genial. Ustedes van a vestir como masones. Paguen los 500. Ustedes van a hablar inglés, estamos en la India, pero vamos a hablar en inglés, no en hindi. 41. ¿Cuánto tenés, amor? Con las élites. Si no son élites, no funcionan. Eso es un proceso de larga duración. Yo sé que hoy día funciona así, ¿verdad? En la posibilidad de membresía dentro de la masonería. Y bueno, el último punto, la masonería sin duda alguna absorbe las ideas hegemónicas. Y eso es una situación tan clara que hasta los movimientos antimasónicos tienen claros. Al punto que cada vez que pasa algo en una sociedad que se piensa que está mal, ¿quién la culpa? Por supuesto. Porque sería algo que viene desde arriba, cambiando la sociedad, hacemos leyes de diversidad de género, por ejemplo, leyes migratorias y todo. Hasta escuché una vez que el posible muro con Estados Unidos, los del muro, los masones. Los que meten muchos inmigrantes se los llevan a la necesidad del muro, los masones. ¿Perdón? No, ok. Seguimos. Vamos a llegar a casa del chicken dog. La que sigue, por favor. Ok. La masonería y los procesos globales, que es básicamente cómo funciona todo lo que dije anteriormente. Pues funciona de la siguiente manera. La masonería construye redes sociales sin precedentes. Sin precedentes. Pero no lleva el chicken dog. Sin precedentes. A partir de una unidad asociativa que es la lógica. Entonces, es como una red que se expande globalmente con espacios específicos donde las personas que participan de ese espacio específico se identifican con el otro. Eso no existía. Estamos en una época que los nacionalismos no se han inventado. Pero ya hay una identidad global que es la masónica. ¿Okay? Entonces, hay una red social sin precedentes. Segundo, hay una expansión de actividades por medios certificados. En diferentes épocas de la historia, una persona tenía un viaje largo
de trabajo, era misionero, lo que sea. Iba a estar lejos de su familia, de su mundo, de su cultura, de su vida. O sea, iba a estar sola esa persona. Una posibilidad de no perder la dinámica de sociabilidad, de ocio, de identidad, era si encontraba hermanos o hermanas masones. ¿Cómo demostraba que era masón? Pues con el certificado. ¿Pero dónde están las llaves de la casa? Eso es una Están pegadas ahí. actividad de algo muy interesante que sucede hoy día. ¿Qué sucede hoy día? Un extranjero migra a otro país, en su momento va al consulado de una embajada a ver dónde están los otros mexicanos, bueno, no sentirme tan solo en este país, soy mexicano. O es más fácil, busco en Facebook, mexicanos en Noruega. Bueno, el precedente de todo eso era ese certificado. No hay Facebook, no hay nacionalidades, esa es la lógica. Entonces, esto promueve un tipo de identidad que más allá de la cuestión masónica, tiene que ver con una cuestión de un orden global que se está expandiendo, que se está construyendo, que orgánicamente se transforma. En el caso de la masonería es algo que surge a partir de los sistemas mundos europeos, pero se transforma en donde llega. La siguiente. Otra cuestión interesante con respecto a la masonería, si la pensamos en términos globales, es la intensificación de actividades. Y ahí sí es clave el imperialismo. Por medio de masonería se llevaron muchas celebraciones propias del país de origen a otros países. Por ejemplo, la imagen de acá son masones ingleses celebrando el cumpleaños de la reina Victoria en la India. Y todos hay que celebrar el cumpleaños de la reina Victoria. Obvio, claro, vamos a la India. ¿Perdón? Eso también tiene que ver con una dinámica de identidad con la reina, con un imperio. Y el último elemento de la masonería que es bastante interesante, que es un elemento teórico, ¿verdad? Eso hay que dejarlo bien claro, es que es una dinámica que gusta pensar en términos globales, lo cual conlleva una conciencia global. Repito, es una cuestión teórica. Qué sé yo, todas las constituciones dicen por ahí, todos somos iguales. La siguiente pregunta es, ¿quiénes somos todos? Los de tal edad, los de tal sexo, los de tal color, los de tal religión. Siempre hay que definir estos todos, ¿verdad? Pues teóricamente, sí, una dinámica de una conciencia global. Ahora, lo interesante de todo esto, pensando en la masonería, es que vamos a encontrar una organización más grande en términos de miembros y de alcance, que tiene la misma lógica, y es el Chequentón. Un Chequentón que nace en un momento en que se encuentra con la masonería. Pero este tipo de cosas no las toma la masonería, ya las tenía. Eso es lo interesante del Chequentón. Bueno, una de las tantas cosas interesantes del Chequentón. La que sigue, por favor. Volviendo a la masonería, para que vean un poco la amplitud de las redes masónicas. Ese es el espacio masónico en el mundo para la Primera Guerra Mundial. Es en serio, digamos, ¿dónde no hay masones? Sumamente fuerte. Y todo va en línea con esta lógica de sistema global, de orden mundial. Entonces, Primera Guerra Mundial, esa es la expansión de la masonería. Y podemos hacer taches, por ejemplo. Pues ahorita en China no hay masonería, es prohibido, por ejemplo. Pero para la Primera Guerra Mundial, aquí está el mundo masónico. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Gonji Huai, que es la masonería en China? Es el Chequentón Gonji Huai, símbolos masónicos, es una sociedad cerrada, secreta entre todas las comillas del mundo, secreta entre más comillas. Es que si fueran secretas estas organizaciones, no podrían estudiarlas. Entonces, hay comillas en los secretos. Es Gonji Huai, o la masonería en China, porque sí, en un momento dado se da masonería en China. Llegada de Inglaterra, llegada de Alemania, llegada de Francia. En esa lógica del imperio. De hecho, cada vez que una potencia imperial europea tomaba un puerto chino, lo primero que hacía era poner una oficina de la compañía de negocios de ese país, Francia, Inglaterra, Alemania, el que sea. Y después de que ponían la compañía y se traían unas cuantas familias para trabajar en ellos, lo que hacían era organizar una logia.
Es esa lógica de sociabilidad y de identidad de imperio. De imperio. Entonces, es el Gonji Huey, no es otra cosa. La que sigue, por favor. ¿Cómo algo llegado de afuera podría calar en un país como China? Es un mapa chino, si pueden ver, es una lógica de mapamundi distinta al nuestro. En nuestros mapamundis son eurocéntricos, está en el centro, Europa. Y a la pobre península se la hacen más grande. Europa no es tan grande, pero en nuestros mapas sí, porque somos una sociedad eurocéntrica. Los chinos no lo son. Entonces, ¿quién está en el centro? China. De hecho, China en chino se dice Zhongguo. Y Zhongguo significa el reino del centro. O sea, una idea de que somos China, en la misma prepotencia endocéntrica de los europeos, somos el centro del mundo. Entonces, gira nuestro reino. De hecho, al final, la famosa muralla china terminó siendo una suerte simbólica de decir, de la muralla para adentro, civilización, y la muralla para afuera, bárbaros. No, pues eso no detenía a los mongoles ni a nadie, es una cuestión más de todo simbólica, de esa lógica del centro del mundo. Entonces, a una civilización que tiene esa idea, ese centro cultural, centro civilizatorio, se le iba a imponer el Gonji Huey o la masonería. Por supuesto que no. Si llegaba, se iba a transformar. Y ahí es donde entra el Shen. Sigue, por favor. Hay una cuestión muy interesante que acercó mucho a la masonería con esta dinámica de tradición de triadas y sociedades secretas, iniciáticas y simbólicas. No me meto mucho en esta dinámica de triadas, porque fue la conferencia de la profesora Lai Sai ayer, pero si recordamos un poco lo que ella explicaba, es una cuestión de siglos, de milenios. De hecho, el mito de la creación en China habla que Niwa, con el compás a la izquierda de ustedes, y Fushi, con una escuadra a su derecha, fueron los arquitectos y los creadores de todo lo que existe. Es un mito chino de más de 2000 y pico de años. Cuando llegan los europeos, cristianos, masones, y se encuentran este tipo de representaciones en China, dicen, ya encontramos el origen de la masonería. Obviamente no tenía absolutamente nada que ver con masonería, pero un punto de contacto, en particular, y obviamente, por la escuadra y el compás. Antes de que exista el Chequentón como tal, y los europeos ya se establecen en China luego de la primera victoria de la guerra del opio, empiezan a salir muchos tratados en Francia, incluso en España más adelante, en Inglaterra, en Alemania, hablando de que en China han encontrado el origen de la masonería, por este tipo de representaciones y también por la lógica de triadas. A ver, sociedades iniciales, con símbolos, con secretos. No cualquiera entra, hay que pasar rituales. Es decir, son la masonería. Y además llegan los europeos y no entienden nada de chino cuando hablan, se van por lo simbólico, dicen que es la misma vara. Ese tipo de libros hace también una lógica. Entonces vamos a encontrar un montón de literatura, principalmente en la segunda mitad del siglo en Europa, hablando de los orígenes chinos de la masonería. Entonces, hay un acercamiento ideológico, cultural, mental, en ese sentido. La que sigue, por favor. Ahora, la cuestión de las triadas. ¿Podemos rastrear triadas? Pues ese tipo de dinámica de sociedad secreta, iniciática, esotérica, desde la dinastía Franco. O sea, desde épocas contemporáneas al antes o después de Cristo. Con esa dinámica que estoy describiendo. Pero con un propósito muy, muy específico. El emperador en China es el hijo del cielo. Y el hijo del cielo no es una cuestión de sangre, como en Europa. O sea, si soy hijo del patio, va a ser el rey. No. Es una cuestión de meritocracia. Entonces, el elegido del cielo. Y tenés el deber de administrar todo lo que está debajo del cielo. De hecho, el carácter del rey, pues Wong, es como, imagínense tres rayitas horizontales y una en el medio. ¿Ok? Voy a la rayita del medio. Gobierno todo lo que está sobre la tierra, rayita de abajo, y todo lo que está sobre el cielo, bajo el cielo, rayita de arriba. Es carácter de rey.
Entonces, el emperador, hijo del cielo, tiene la misión de hacer cumplir el mandato del cielo. Dejar que el Tao de China, del imperio, fluya como debe. Pero ¿qué pasa si hay hambrunas? ¿Qué pasa si hay corrupción? ¿Qué pasa si hay muertes? Si hay guerras innecesarias, si hay sequías, o sea, si no funciona el imperio. ¿Cuál es la lógica china? ¿Nos esperamos que venga el hijo porque es de sangre azul? No, no, no. No funciona, no lo volamos. Revolución, revuelta. Quitamos al emperador y ponemos. Porque el símbolo o la señal que nos dice que el Hijo del Cielo no está cumpliendo el mandato del cielo son las cosas no salen. Entonces, el pueblo sabe, pues vamos a levantar. En esa lógica, una explicación que necesita mayor detalle, pero creo que me están agarrando la idea. En esa lógica surgen ese tipo de organizaciones, llamadas peyorativamente por el Partido Comunista, llamado en un momento, las empezaron a cerrar, incluyendo la masonería, como Wei Daomen. Organizaciones con una lógica secreta, obviamente porque son, van a una revuelta política, quieren un cambio de dinastía, un cambio de emperador. Con una lógica de sociedad iniciática, con una sociabilidad de diferentes pasos, de vas avanzando, con una lógica de igualdad. En estas organizaciones participan mujeres. La imaginación, lo religioso mágico está presente en ellas. Y repito, estos grupos los podemos rastrear hasta la dinastía Han, un momento contemporáneo al antes después de Cristo. Son bastante antiguos. Y este tipo de organización, al igual que la masonería, busca construir en esa lógica clánica de clanes, de redes familiares que tiene Chile tan fuerte, que mis hijos, mis nietos y la siguiente y todas las generaciones que vengan sean parte del grupo. Entonces, cuando nos damos cuenta en diferentes momentos de la historia de China, hay pueblitos donde todos son miembros de una criada o sociedad iniciática, simbólica, esotérica misma. Muchas veces estas criadas son inspiradas en el budismo, otras veces en el taoísmo, hubo una inspirada en el cristianismo a mediados del siglo XIX, y el hijo de una relación, soy el hermano menor de Jesús. Al final fracasó porque el emperador ayudó a los ingleses y los franceses. Pero podemos encontrar grupos inspirados en los movimientos religiosos que menos se puede imaginar. ¿Okay? Ahora, lo que quiero resaltar de esto es que esta tradición de criadas construye unas estructuras familiares, clásicas, que traspasan los hijos. Es una cuestión identitaria muy, muy fuerte. Esa es la base de lo que va a ser el futuro chino. Y si los chinos del sudeste de Asia, en particular Fujian, Guangdong, empiezan a emigrar en la famosa diáspora china, lo hacen con sus ideas, o sus creencias, o sus itinerarios. Y si tienen esta identidad, con esta identidad. ¿Me explico? La siguiente. Ahora, ¿cómo se manufactura el chicken tom? Esto que vemos aquí es un banderín del chicken tom. Si observan, por acá, gracias a Eric, está la escuadra y el compás. Esa escuadra y el compás no es del mito creacionista chino. Esa escuadra y el compás la tomaron prestada en la masonería. Ya se encontraron con la masonería. Y este estandarte está inspirado en muchas lógicas taoístas. De hecho, vamos a darle propaganda a un colega, el profesor Freddy Kawich de la Ciudad de México en estos momentos, está analizando cómo el taoísmo inspiró una idea distinta del gran arquitecto del universo en la masonería de la Ciudad de México. Es un texto que sale publicado este año, en un libro que estamos coordinando el profesor Francisco Rodríguez. Entonces, ya van a saber de este texto. Bueno, pero ¿cómo se manufactura el chicken tom? Elementos a tener en cuenta. La expansión ultramarina del imperialismo británico. ¿Cómo se explica? Llega el imperialismo británico, llegan negocios, llegan compañías comerciales, llega masonería. La diáspora china, del sureste de Asia, un momento de hambre, de condiciones de todo tipo paupérrimas, empiezan las olas migratorias chinas. A lo que hoy es América, todo el continente, a lo largo y ancho del Pacífico, al sudeste asiático, a Oceanía, parte de África, más tardíamente Europa. No tiene Y volumen. ahí viene con el famoso sueño americano, la fiebre del oro,
Casi todos vienen contratados para trabajar en el ferrocarril y en cuestiones mineras en los Estados Unidos, pero como Estados Unidos se plantea como América, al final puede ser cualquier lugar de América. Es una cuestión masiva porque estamos también en contexto de abolición de la esclavitud africana. Entonces, todos los esclavistas se quedaron sin trabajo, pero tienen barcos, tienen capataces para tratar a personas. ¿Quiénes siguen? Los chicos. Entonces, es una cosa inmensa, horrorosa, la historia de la diáspora china a lo largo del 19 y principio del 20. La diáspora al día de hoy continúa. Bueno, pero había otras condiciones completamente. Pero al principio es una cuestión horrorosa. Las peores condiciones que podemos imaginar, o las condiciones del momento de la esclavitud negra, la misma que viven los chinos en el siglo XIX, su llegada a América. Los cambian por animales, sale un barco con un número de personas del sudeste de Asia, paran en Hawái están muertos un tercio, un cuarto, no sacan los cadáveres, siguen para América, comienzan las enfermedades, todos encerrados, sus necesidades, sus mismos pasos, las mismas condiciones. Eso siempre lo tengo que decir, porque los especialistas en esclavitud dicen que como jurídicamente no era esclavitud, no se puede decir esclavitud, pero sí podemos decir lo que era. Y llegaban a los países, y luego los que los mandaban a traer no querían pagar, porque no llegaban fuertes y como los querían para trabajar. Digamos, en el caso de Costa Rica, y sucedió porque fue una gran controversia dentro de la masonería del país, algunos masones que los mandaban a traer, al final decían, ya no voy a pagar por eso, y cambiaban X cantidad de chinos, masones de Costa Rica, por burros, por cerdos, otro tipo de cosas. A los años, cuando están los chinos trabajando en un ferrocarril a la parte atlántica del país, a la parte caribe, hay varias logias en el camino, un par de logias, 3 logias en el camino del ferrocarril. Hay una logia en particular que ya chinos en otras condiciones quieren aceptar dentro de la fraternidad. Pero hay también un grupo de masones que se resisten a ello por una cuestión racial. Claro. Entonces, todos estos contextos importantes dentro de todas estas lógicas. ¿Por qué el Checantón termina apropiándose de la simbología masónica? ¿Por qué no tenía acceso a la masonería? Pues es una hipótesis. Porque si me apropio de la simbología masónica, tal vez eso me da un poco de furia, porque la gente va a pensar que somos masones. Los de Checantón dirían. Eso todavía no está claro. No está claro qué pasó para que este Hongman, que está en San Francisco, California, tome de la indumentaria, la indumentaria de la masonería. O alguien por aquí en estos momentos, tal vez en vivo o virtualmente, podría estar pensando, pero Checantón no es masonería. Depende de la época. Acuérdense, es un concepto sociohistórico. Vamos, el Checantón en estos momentos en Cuba y en Perú funciona como una sociedad ¿Para qué? mutua. Tiene la batería abajo. Chino paisano. Todo con Un emisión. Sí, o lo has aprendido Checantón en Costa Rica, hoy día, dejando el carro. es un partido político. El paseo de Checantón todos los en días. México buscó a sus hermanos masones para formar parte de las confederaciones y grandes orientes masónicos. Están cocinando. Sí, es ejercicio. Eso no pasa en todos los Entonces, países. Están en las conferencias. Y lo están Entonces, oyendo. desde Checantón nada más. ¿Cuál fue el Del origen Checantón. para llevar a cabo ese momento de apropiación de esa simbología masónica? Porque es una cosa, yo no traje la imagen, será en otra, nos van a tener que volver a invitar a Aguascalientes. La bandera del partido Es un político. tumba, velo. ¿Dónde está? Sí, ahí Ya se metió. Estamos en la cara. Sí, Ah, sí, ahora. Siga por las rejas. ¿De qué? Cállese. ¿Te compraste? ¿Por qué esa Ya, apropiación? ya. No tenemos hipótesis. Bueno, y la otra cuestión es el advenimiento de la modernidad en Chile, que eso no es otra cosa más que ese acercamiento o esa llegada del mundo europeo, que es un orden industrial imperial, que empieza a tomar China, porque es el espacio de China al fuerza, a partir de las guerras, de la derrota china durante las guerras del Opio. ¿La que sigue? No importa, está todo bien. Les enseñan un mapa de hasta dónde llegó la masonería para la Primera Guerra Mundial. Ahora les enseño un mapa hasta dónde llega la diáspora china. Y como un porcentaje muy alto, hay Checantón con esta diáspora china. Y si no hay Checantón, hay algún tipo de sociedad. Ya me aprobaron el teletrabajo. Asociado con todos los días no, porque tengo muchas cosas. Todo esto viendo el proceso de larga duración, ¿verdad?
Sí, eso Estoy es pensando en un inclusive, momento. hasta hoy me aprobaron, o sea, hasta hoy me aprobaron el teletrabajo. Por ejemplo, ahorita en varios lugares de México, en la Ciudad de México, no hay chiquetón, pero lo hubo. Entonces, pensando con una visión global, Doncillo. con mucha larga duración, Así, entonces, si esta fue la expansión de la diáspora, ¿cuál fue la expansión de Chile? Es lo que tenemos que responder. Tenemos un colega en la Universidad de Illinois en Chicago, Fede González, que está en este momento mapeando todas las todo notas de esto yo Chequentón, todos los limpio, grupos de Chequentón. de los He encontrado desde Canadá, Perú, parte del norte de África, pequeño sector del mundo Swahili, un par en Europa y bueno, la gran mayoría en el sudeste de Asia y en Oceanía. La que sigue. La consolidación de Chequentón, esta es una imagen que me compartió el archivista de la Gran Logia de Nuevo León, Ricardo, que me agradezco por compartirla. ¿Cómo se consolida el Chequentón? Cuando nos damos cuenta, el Chequentón es el referente político, económico, cultural, benefactor Es e que tengo identitario de los chinos. ¿viste qué cusazo que tiene? Todas esas funciones nunca las ha cumplido la masonería, que yo sepa en ningún lugar en el mundo. No, divino El porque Chequentón, entonces, se me despegó el portón de los generales, uno. los variables. Y después Qué sé yo, en el caso de Costa Rica, que es un país ya me dijo, pequeño, 55 tengo kilómetros cuadrados. En cambiar el Caribe está el una Chequentón, lámina pero el completa y me Chequentón no era dijo, ¿y si podemos suficiente, cambiar a la pesar de lámina? tener esas Yo, bueno, funciones, pero espera. y tenía competencia con otras asociaciones chinas en el pequeño Caribe costarricense. Estaba una comunidad china importante, la otra comunidad china importante estaba en el Pacífico. Ahí no había Chequentón. Entonces, en términos generales, esa función la debe cumplir el Chequentón. Otro elemento clave para su consolidación se convierte en una red transnacional de unidades asociativas. Lo transnacional es importante, porque si bien hay chinos de segunda, tercera, cuarta, quinta y las generaciones que quieran, ya son mexicanos, ya son estadounidenses, son canadienses, son australianos, son filipinos, la identidad no está en eso. Las naciones se están inventando. La identidad está en que son chinos. Reprobar si le falta, si Somos quieres chinos. si le falta, sabe muy rica. Entonces, eso muy, se el toque construye. está bien. Devuelve, por favor. ¿Ves? Y la gente recordar que no se toman un vaso así porque les duele la panza. Tienes que llevar los vasitos. La cuestión. Ay, no Se había pensado en eso. construye una red nacional de A mí me unidades da asociativas a lo largo de América, a través del Caribe, el mundo Pacífico, el sudeste asiático, Oceanía y África. Ahora sí, la siguiente, y me pusieron ahí un cuadrito. Es que alguien estaba hablando en línea. Está ahí. La siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas explica la consolidación? Bueno, antes que nada, este es uno de los escudos actuales del Chequentón. Del Chequentón en su lógica asociativa de los chinos de ultramar. Además de la estrella, lo que dice acá es básicamente asociación fraternal de Chequentón en ultramar. Es lo que dice aquí abajo. Y pueden ver que en el medio, la escuadra de compás y la. ¿Qué otras cosas permite la consolidación del Chequentón? Podemos encontrar que en ese rol de elemento unificador político, económico, cultural, identitario, benefactor, el Chequentón va a ser clave, por ejemplo, en una labor conjunta, en el segundo punto, con la Sociedad para la Regeneración de China, Xin Ronghui, en Hong Kong y Hawái, o con la Liga Unida de Tonga. ¿Qué es esto? Les decía que ese tipo de organización iniciática simbólica china nace en momentos en que se necesita o se piensa que se necesita un cambio en el poder político chino. Estas organizaciones eran organizaciones promotoras de un cambio político en China. La última dinastía china, que es la dinastía Qing, era una dinastía liderada por extranjeros. Los manchúes son una región del norte de China. Habían tomado el poder de los Han, son el grupo étnico chino mayoritario. Entonces, había ya un movimiento, no solamente al interno del país, sino en toda la diáspora china, para quitar esa dinastía.
Pero ya China o estos grupos ya no querían otra dinastía, porque ya se habían encontrado con el mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad te habla de un Estado-nación, de una república, de una democracia. Estos grupos están promoviendo la independencia, la abolición del imperio de China y el nacimiento de la república. El líder en este proceso que cambió el siglo XIX al XX fue Sun Yat-sen, líder de la revolución de 1911. Él comprendió la lógica del Chequer Town en la diáspora china, que además de continuar con ese carácter de clanes, de familia, de una estructura fuerte, donde los chinos están conectados de Australia, Perú, Canadá y todo el mundo donde se encuentran. Estamos hablando también de un grupo que ya no está en esas condiciones del siglo XIX, esclavos prácticamente, sino que ya han hecho fortuna gracias a que uno de los elementos claves para su integración a las diferentes sociedades fue el comercio, la empresa y el participar en las diferentes redes económicas regionales y internacionales. Entonces, Sun Yat-sen se da cuenta de la lógica estructural transnacional de esta organización, pero también se da cuenta que ahí puede encontrar apoyo económico a la causa de una nueva China, que sería una China republicana. O sea, hay dinero. Y Sun Yat-sen lo vio claro. Hay dinero y además hay un grupo enorme dispuesto a apoyar ese cambio en China, porque están viviendo en otra lógica, están viviendo en Estados Unidos, están viviendo en Latinoamérica. Ya no es el imperio. Y recuerden, parte del sentido de estos grupos es en pro de ese cambio político en China, de una mejor China. Hay una idea de amor a una mejor China. Es que no quiero usar esa palabra ni patria ni nacionalismo, pero es una idea de la necesidad de un cambio político. Quien esté, por así entre comillas, como hijo del cielo, si no está cumpliendo el mandato del cielo en Chile, hay que cambiar. Entonces, el proyecto revolucionario de Sun Yat-sen era perfecto para vincularse con el Chequer Town. El Chequer Town fue una plataforma para conseguir recursos a lo largo del mundo de sus campañas revolucionarias. Que eso no solo lo hizo Sun Yat-sen, lo hizo José Martí con la masonería en su momento, solo que no le funcionó. Y a como Sun Yat-sen terminó iniciándose en el Chequer Town en Hawái en 1904, José Martí también tuvo su acercamiento a la masonería, con propósitos muy similares, proselitistas a una campaña revolucionaria política, de cambio político en un lugar específico. Entonces, eso pensando un poco en el Chequer Town consolidado, pero también en este dato. Para la Segunda Guerra Mundial tiene 300.000 miembros. Es un número importante. 300.000 miembros. Y probablemente no inflado, porque muchas veces en ciertas agrupaciones iniciáticas, tenemos en lo de la modernidad, entonces lo digo masonería, pienso Oddfellows, Mechanics, Peters, ahí se inflan los números. A ver, yo estudio masonería, sé que se inflan los números. Se dice que son 350 y son 25. Se inflan los números. Yo creo que aquí la lógica es distinta. 300.000 miembros es mucho en un momento como la Segunda Guerra Mundial. La siguiente. Clave, los roles para el inmigrante, sin duda alguna. Es lo que hemos venido hablando. Lo que vemos acá es un certificado del Chequer Town. ¿Podemos llamarlo masónico? Sí, claro, un certificado masónico del Chequer Town. Es una red de sociabilidad ampliada, sin duda alguna, para la inserción y creación de identidades, de contexto, de marginalidad, de control social. Porque el chino, a donde ha llegado, ha sido marginado y controlado socialmente. Es una larga lista de los países que han tenido campañas y leyes antichinas. En Costa Rica, por ejemplo, se prohibió su entrada en un momento dado. Sobra describir las campañas que hubo en el norte de México, por ejemplo. Entonces, ese contexto no es solo de Costa Rica y México, ha sido general y normal y normalizado alrededor del mundo. ¿Cuántas campañas antichinas hubo ahora durante la pandemia? ¿En cuántos países empezaron a quemar negocios de chinos? Empezaron a pedirles que se fueran, darles como murciélagos, yo qué sé qué. Muchas campañas se acaban de ver hace unos años. Esto es un contexto común a lo largo de la historia para el chino inmigrante, la cuestión de la marginalidad y el control. El Chequer Town ahí ha tenido un rol muy importante.
para su integración e inserción social. Sin duda alguna, los rituales, vamos a hablar un poquito de rituales, porque ayer hicimos preguntas sobre rituales, eso es de última hora en esta presentación, otorgan identidad de escape, al igual que la masonería, entras en una dinámica de sociabilidad, donde ya no sos la persona que sos fuera. Son muchos casos, por ejemplo, pensemos en masonería, derechos humanos, sociedad filosófica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Costa Rica, donde en una época donde la mujer no accede a la ciudadanía, pues, un agente marginado de la sociedad civil, obviamente no tiene acceso a la masonería. En la sociedad civil, perdón, en la sociedad filosófica, como masonería, en derechos humanos se le dice, hey, sos bienvenida, mujer, y todos somos iguales, en serio, vas a poder votar, incluso vas a ser la presidenta de la asociación, cuando ni siquiera existe el derecho asociativo para las mujeres. Bueno, lo mismo sucede con los chinos en el Chile. Están en sociedades donde son declaradas razas desafiables, siguen fuera del país, pero en Chequentón encuentran una dinámica que funciona de escape, otras lógicas. Y luego cuando nos damos cuenta, esas dinámicas les permiten insertarse socialmente. En el caso de los chinos, principalmente por la cuestión económica, empresas, negocios, etc. En el caso de Costa Rica, prohíben la entrada de chinos al país, se está hablando, sí. Los que están hay que sacarlos, pero como se dan cuenta, el segundo grupo más importante que paga impuestos en el país son los chinos, después de los costarricenses. Los originales del país. No hay que sacarlos. Necesitamos para nosotros. Y bueno, da acceso a dinámicas de la sociedad. Aquí un dato importante para que ya veamos la cuestión de rituales, no sé cómo estamos con tiempo. En el Chequentón, a principios del 20, se empiezan a iniciar personas no chinas. Y yo no sé si el acceso de personas no chinas, se han identificado casos de estadounidenses, europeos y canadienses, todavía no latinos. Es la misma lógica de apropiación de la simbología masónica. Es decir, si un símbolo masón me va a dar cierto respeto en la sociedad y voy a ser aceptado, una hipótesis. O si en mi agrupación acepto al blanco, que es aceptado y respetado en la sociedad y es mi amigo, a mí también me van a aceptar. Esas son las preguntas que me hago en estos momentos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos otro estandarte del Chequentón. Este es de Chequentón en Nueva Zelanda. Las logias de Chequentón en Nueva Zelanda tienen un museo virtual. Si ustedes buscan Chequentón, Nueva Zelanda, van a encontrar un montón de cosas maravillosas sobre Chequentón en ese lugar. Ok, vamos a ver un poco la cuestión de la lógica ritual dentro del Chequentón. Y por eso vamos a terminar y vamos a ver si tenemos preguntas y dialogamos un poco más. Ayer, la profesora Laisa Ayacón decía que cuando en Costa Rica, en 1920, casi 10 años después de la revolución de New York City, se organiza Chequentón, en el discurso de inauguración el presidente dice, porque tenemos una identidad de revolución, de cambio político y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces la profesora decía, pero ¿por qué? Si eso pasó hace 10 años, ya hubo el cambio político. Entonces, yo me quedo pensando en eso desde anoche. Yo creo que la respuesta podría estar en esa lógica de la triada. Debe estar para ese cambio político y una identidad que está centrada en ese en ese reino del medio, en esa cultura china que se considera civilización, centro, no una cuestión en términos de nación, como lo establece la modernidad, ni en términos de color político, mucho menos eso. Creo que va por ahí. Y por eso hay un discurso, como vamos a ver ahora, de cambio político dentro de los rituales. Pues, algunas partes del ritual, vamos a leer. Esta es una conversación ritual entre el maestro y un candidato. Es de 1866. Se utilizaba en Estados Unidos. Sabemos que se utilizaba en Costa Rica. No sé si se utilizaba en México. Estamos empezando con esto chino. Dice así el maestro. ¿Por qué quieren ser admitidos? Responde el candidato. Porque desean derribar la casa de Qin y restablecer la casa de Ming. Recuerden que Qin fue la última dinastía imperial china y era una dinastía de extranjeros. Dice el maestro, ¿cómo puedes probar eso? El candidato, puedo probarlo con un verso. A lo largo de la historia de la cultura china,
la persona intelectual, la persona de letras, el hombre correcto, la persona correcta, no era una cuestión solamente ética, moral, sino era una cuestión de una persona de manejo de literatura, de filosofía, de pensamiento. De hecho, en la cultura china, para ser burócrata, tanto podemos a los burócratas hoy día, pero para ser burócrata, hace 500 años en China, tenías que saber de literatura, de filosofía. Y si no pasabas los pruebas, no te contrataban, aunque fuera el trabajo para ser contador. Tenías que saber de filosofía y literatura. Entonces, la cuestión del poema es muy simbólica en estos textos. Bueno, ¿cómo por el verso, el candidato? Hemos restaurado el origen, investigado las fuentes y examinado la poesía antigua. La gente de Qin usurpó nuestro patrimonio. Restauraremos ahora el imperio, siguiendo las instrucciones del líder. Nos levantaremos con esta luna clara y levantaremos la bandera del patriotismo. Siguiente. En mis manos, perdón, este es un templo de Baja California. En mis manos sostengo el bastón rojo. De camino a la logia no tengo miedo. Me preguntas, hermano, ¿a dónde voy? Llegas temprano, pero yo caminaba lento. Otra estrofa, la anterior era de 1879, esta es de 1925. En 1925 han pasado 14 años de la revolución de Sun Yat-sen. Las velas rojas están encendidas y brillan intensamente. Millones de héroes Hong están a cada lado. Esta noche estamos reunidos en el melocotonero para prometer fraternidad. No hablan por sí solos sus versos. El siguiente, por favor. Creo que este es el último. Bueno, esta es una marcha pública del Chicken Hong en Estados Unidos. Esa es parte del ritual de 1866 que vimos al principio. Los árboles viejos brillan gloriosamente como un par de laureles. Las lámparas de plata brillan intensamente como los 7 planetas. Se colocan banderas, parasoles, escudos y lanzas en los bucheros. Melocotones, ciruelas, abetos y cedros adornan el pabellón de flores. Y por todos lados se colocan innumerables soldados. Son los hermanos. Siguiente. He terminado. Entonces, en fin, ¿qué es el Chequentón? Va a depender de la época y de la necesidad de la comunidad de ultramar de ese momento. Muchas gracias. Gracias al doctor Ricardo Martínez Esquivel. ¿Preguntas para él? Casi estoy seguro que sí las tendrá. Audiencia, parte el micrófono para allá. Y ahorita revisamos si también en internet hay alguna pregunta. Buenas noches. A mí la duda que me saltó desde un principio es si el Chequentón tiene una identidad tan fuerte y tan arraigada, ¿por qué es que no se le da su reconocimiento al igual que a los masones? ¿Por su identidad tan patriótica de los chinos? Sí, escucha. Mira, yo no sé si a la masonería se le da ese reconocimiento. Habría que ver en qué esfera o en qué campo estamos pensando o en qué lugar. Para mí sí, siempre ha sido muy sorprendente lo visible que es la masonería en México. Pero el caso mexicano no es el mismo de todo lugar, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta va en línea en que el Chequentón creció y se desarrolló con la diáspora. Una diáspora integrada por individuos de una cultura completamente distinta a la cultura receptora, empezando por el idioma. No tenemos solamente problemas en comprender el Chequentón, tenemos dificultades en comprender a la comunidad china en América, en Europa, en África y en muchos otros lugares. Yo creo que es un problema de acceso, de comprensión, que se explica en el idioma, por un lado, en agendas académicas. Las agendas académicas en las diferentes universidades
siguen siendo dictadas desde lógicas europeas o estadounidenses. Y bueno, estamos en una etapa donde nos damos cuenta de su importancia. Y creo que un elemento clave que nos dice que sí es importante, que sí tiene conciencia de la importancia del Chicantón, es que un partido comunista chino, con las características que tiene, lo reconoce como tal y le da su espacio como tal, el Chicantón, como un espacio de representación de ese mundo chino donde trabaja. Entonces, si el Partido Comunista, a ver, estamos hablando de un país que tiene un gobierno de un partido único, pero reconoce el Chicantón como otro posible partido, no para la presidencia, para otras cosas, pero lo reconoce por su importancia en ultramar, es por ahí. Más o menos se responde. Repito, esto es algo que, si bien ya llevamos sus años, estamos apenas entendiendo. Y hablo en plural porque vemos varios investigadores trabajando en este tema. Y la tercera parte de los investigadores están en esta sala en este momento. Aunque vi algunas ideas en las imágenes, en los comentarios que hacen, la pregunta es, en estas logias chinas, en estas logias masónicas chinas, ¿sí se admitía plenamente a la mujer? Allá va el micrófono para que nos contesten, doctor Ricardo Martínez. Cuando dijiste plenamente, hiciste esta demanda. Yo lo voy a poner entre comillas en plenamente. Encontramos casos en que sí, encontramos casos en que no. Es decir, hemos rastreado a partir de los archivos de la Gran Logia del Valle de México, la Gran Logia de Nuevo León, pensando en el caso mexicano, la Gran Logia de San Luis Potosí, el archivo histórico de Aguascalientes, y vienen las listas y no vienen una sola mujer. Vemos la fotografía que nos presentó Marco García ayer, y decía, una especie de tenida blanca. No sé si era tenida blanca, yo vi 5 mujeres con mandil. Entonces yo no sé si era blanca, tenía mandil todas las personas en esta reunión. En el caso de Costa Rica, no se da claro cuándo se empiezan a aceptar mujeres. Pero en el caso del Chicantón de Costa Rica, las versiones actuales en Cuba y en Perú, hay mujeres. De hecho, si recordamos la conferencia de la profesora Laisa Ayacón, cuando ella explicaba la lógica del rito de iniciación, ella contó que en su experiencia antropológica fueron 2 hermanas quienes se lo describieron. Entonces, la palabra claramente no entra, pero sí identificamos casos donde hay membresía de mujeres en el Chicantón. Ok, qué buena pregunta. Y si Lai quiere ayudarme, bienvenida. El Chicantón se presenta en el siglo XX como una nueva posibilidad política para China, alternativa al Kuomintang. Kuomintang, que también va a tener sus redes de unidades asociativas alrededor del mundo donde esté la diáspora. Por lo general no se llevan muy bien con el Kuomintang. En otras ocasiones se llevan más o menos. En el caso de Costa Rica, estamos encontrando que, al menos para la segunda mitad del 20, y la conforme corriges, la plataforma asociativa en Limón, que es la ciudad portuaria de Caribe costarricense, va a ser la Asociación China. O sea, en la Asociación China están todos. En el Chicantón no están todos. En la LG, que es otra asociación, no están todos, está pues, toda la familia LG. Entonces, sí hay una relación positiva. Es muy específico. Bueno, en el caso de Costa Rica, sí la encontramos integrada en una red de sociabilidad ampliada con la Asociación China, por un lado, por otro lado, con los LG. Estamos hablando de una comunidad china bastante pequeña y todavía no tenemos muy clara la relación con el Kuomintang y no hemos identificado miembros que sean del Chicantón y del Kuomintang al mismo tiempo, pero sí con otras asociaciones, como la Asociación China de Limón o los LG.
Sabemos que en México, a partir de la investigación de Frederick Witch, se ha trabajado con el rito escocés de antiguos y aceptados. En partes del sudeste de Asia, con algo cercano a lo que podríamos entender como el rito de York. Y solo eso hemos identificado hasta el momento. Tenemos unas constituciones de San Francisco, escritas en China, en chino, perdón. Se está trabajando en la traducción de estas constituciones. Este viaje que estamos haciendo en México tiene que ver con una serie de conferencias sobre estos temas. Esperamos que también nos funcionen para tener acceso, porque ya hemos identificado las constituciones masónicas de Chiquentón en la Ciudad de México. Yo creo que por ahí podríamos tener más pistas para responder a esta pregunta. Pero lo que sí sabemos es que el Chiquentón en la Ciudad de México terminó practicando el rito escocés de antiguos aceptados. ¿En un inicio era eso? No lo sé. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Primero atrás y luego conmigo. Primero agradecer la exposición, muchas gracias. Tengo una pregunta respecto a las imágenes que nos presentas. ¿Cuáles son las fuentes que ocupas para rescatar esas imágenes? Y la otra pregunta que tengo es, de estos 300,000 miembros durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿es un conteo de ultramar o es un conteo continental? La última pregunta que haría es, cuando se hace este diálogo entre el maestro y el aspirante o postulante, ¿tiene relación con los Koan? Yo encuentro una cercanía, pues, más de, con los Koan, que son estas formas de escritura de los budistas, pero que se asentó mucho en China. Me pareció que había cercanía. Con respecto a la última pregunta, si hay una relación con los Koan, no lo sé, pero podría ser, porque la lógica literaria, especialmente la literatura popular que se desarrolla desde China, va en esa dirección. Entonces, podría ser. Lo que hay que encontrar entonces son las versiones originales en chino, de estos poemas. He visto versiones en inglés y español, nada más. Y eso también llama la atención, porque la dinámica interna la podría hacer solo en chino, pero ya hay un momento que lo que se hace en el idioma de la sociedad receptora. Con respecto a los 300,000, es un conteo de ultramar. Y con respecto a las imágenes, hay algunas imágenes que son proporcionadas por el archivo de la Gran Logia de Nuevo León, México. Hay imágenes que hemos bajado libres de internet, porque ustedes no lo crean, en Facebook pueden encontrar en las páginas de las asociaciones chinas de diferentes países imágenes sobre Chiquentón. Y la otra fuente principal, que son tal vez las imágenes más acabadas, son de este museo que hay en Wellington, en Nueva Zelanda, sobre Chiquentón. Si uno pone Chiquentón, Nueva Zelanda en el buscador, va a encontrar un museo virtual de libre acceso y un montón de indumentaria masónica china que se utilizó en este lugar. ¿Qué otras imágenes hay? No, principalmente esas son las fuentes en esta presentación. Hay muchas revistas masónicas que tienen pequeños artículos sobre masonería en China, casi todos con explicaciones distintas. Ahí podemos encontrar también muchas imágenes interesantes. Primero le quiero agradecer, muy interesante, es un nuevo tema que realmente yo nunca lo había leído, ni siquiera por asomo. Sí me había encontrado alguna información, pero muy vaga. La pregunta es esta. Por lo regular, todas las acciones humanas tienden a nacer, desarrollarse y tratar de posicionarse en otros países y territorios.
como la cristiana, etcétera, ¿no? ¿Qué avanza más? ¿Qué se está posicionando más a nivel global? Válgame decirme, ¿la masonería occidental o occidentalizada o la masonería oriental del Chechen Punk? ¿Cuál es la que está posicionándose más en el nivel global? ¿Y por qué? La sonrisa es porque es una pregunta difícil de responder. Y creo que lo que me atrevería a responder es lo que no se espera. Creo que ninguno. Está de crecimiento. Ambas. Esa es mi apreciación. En el caso de la masonería, el éxito de la masonería en diferentes momentos históricos de diferentes países se debe a que ofrece algo que ningún otro espacio ofrece. Ahora lo que ofrece la masonería lo ofrecen otros espacios. Tal vez otras versiones, tal vez otros objetivos. Entonces, hay un mercado de oferta para ser mejores personas desde muchos otros espacios. Yo siempre digo cuando vengo a México, a mí me sorprende en México el tamaño de la militancia masónica. Parece que es muy grande. Digamos, uno puede ir a Estados Unidos a tener tours de templos masónicos desiertos, de edificios de 3, 4 pisos, para reunirse cientos de masones a la vez, desiertos, no son ni 10. El famoso templo masónico en la calle de Hollywood, por ejemplo, es un restaurante chino, ¿sí? Ya se encontramos mucho, es decadencia, ¿verdad? En la mayoría de los países de Latinoamérica, repito, a mí me parece que siempre México es la excepción en muchos casos y la masonería lo es. La mayoría de edificios masónicos en Costa Rica, Gran Logia de Costa Rica, Chequentón de Costa Rica, el 60% de la infraestructura está en estos momentos rentada para negocios de ventas de abarrotes, cosas así. No se necesita el edificio. Y eso que tienen museo, y templo, y biblioteca, y muchos espacios ocupados con cosas donde no se pueden reunir. No se necesita más espacio, porque no hay militares. Lo mismo pasa en Europa, ¿verdad? En particular en Inglaterra. Las personas no están buscando a la masonería. Y eso es otro debate, es otra conferencia, y necesitamos más especialistas, porque si no, me pueden dividir. Y en el caso del Chicken Tongue, este Chicken Tongue ha cambiado su lógica desde que fue tomado por el Partido Comunista Chino. Ya es otra cosa. Es el partido, en muchos casos, es el partido que representa el régimen chino en las comunidades de descendientes de chinos de Taiwán. Ya es otra cosa. Ya los chinos, ya hay una diáspora de China en un sentido que nos estamos yendo del país por hambre, por crisis de todo tipo. Ahora, los chinos están, la diáspora china actual llega a Barcelona, llega a México, llega a Perú, llega a los Estados Unidos y compran los negocios donde se están. Y se apoderan de los negocios y empiezan a hacer su vida allí. Y muchas veces esta nueva diáspora viene incluso con apoyos del gobierno para hacer ese tipo de compras. O sea, es una lógica completamente. De hecho, ese cheque en ton que me emociona y que explico yo emocionado, empieza a desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Que las lógicas de la comunidad de los chinos de ultramar con la llegada del régimen comunista al poder cambian. Entonces, las necesidades son otras. Y por ahí va la cuestión de la masonería. Y es que en la mayoría de congresos académicos, actividades académicas sobre la masonería, la pregunta obligatoria es, ¿esto va a desaparecer? Porque sí se ve una baja en términos de militancia, ¿verdad? Y en términos de presencia sociocultural y política en las diferentes sociedades, ¿verdad? Y en uno de los últimos encuentros estamos pensando que si bien cada vez hay menos miembros, en la cultura popular cada vez es más fuerte la masonería. Pensemos en una plataforma de streaming como Netflix, en los últimos 2 años, ¿cuántas series han estrenado basadas en masonería? ¿Por qué? Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que pueden haber menos miembros, pueden haber menos logias,
pero la cultura popular está muy presente. En la música, en las películas, en las series de televisión, en las caricaturas. Muy, muy presente. Y eso realmente es algo que también se necesita estudiar. No es solamente masonería política del siglo XIX. Es más que eso, donde podemos encontrar la masonería como un objeto de estudio. Pero eso ya es diferente a lo que estaba preguntando. Yo creo que ambas están en declive, en el sentido que hemos querido explicar. Se nos está acabando el tiempo, tenemos que salir de este local. ¿Qué son, por favor? 7:48. Tenemos que dejar este local, entonces, bueno, sí, voy a pasar a la entrega de conocimientos. Si hay preguntas, igual afuera, pues, no se nos van a ir los ponentes, ¿no? Entonces, y también está la presencia de algunos representantes de las logias, muy particular. Y bueno, pues de esta manera vamos a cerrar estos 2 días de actividades académicas. Le pido por favor al venerable maestro de la respetable logia Prado el Pintor pase al frente para que haga entrega de los reconocimientos a las profesoras y los profesores que estuvieron participando en esto. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes que en estos 2 días nos trajeron esta información. La verdad es que es muy interesante y ayuda a despejar esa neblina que hay, sobre todo en este tema tan extraño que últimamente en redes sociales da como mucho de qué hablar, ¿no? Los esta gente que gobierna el mundo, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, sobre todo el esfuerzo con el doctor Marco Antonio García Robles y, bueno, en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la UCR. Entonces, me gustaría, ya teniéndote aquí, entregar su reconocimiento al doctor Ricardo Martínez Esquivel. Muchas gracias. También si nos puede acompañar aquí arriba el doctor Francisco Rodríguez. Muchas gracias. Por de aquel lado. A la doctora Lai, a Conchan, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. Por favor, de este lado, por favor. Por favor, doctor Esteban. Estás muy lejos, no te veía. Un aplauso, por favor, doctor. Doctor Esteban Sánchez Solán. Solán, muchas gracias. Pues bueno, te cedo el micrófono, doctor, para que cierre en lo que yo tomo la foto con nuestros ponentes. Nos pondremos aquí en red entonces, por favor. Y bueno, pues insisto, para quienes nos siguen a través de internet y quienes estuvieron presentes aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el agradecimiento a nombre de la Cátedra Internacional Historia de la Masonería Latinoamérica y Caribe, José Antonio Ferrer Benimeli, de los posgrados de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad de Costa Rica, particularmente con la participación de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña Luz. Ha sido un placer compartir estos 2 días de jornada, hablando particularmente de una masonería muy especial, poco conocida, temas de esoterismo, temas de China, temas de Chekhontong, de teosofía, algo de espiritismo, aunque hablamos muy poco tal vez, pero hablar de estas manifestaciones o fenómenos sociales, históricos, humanos, que no dejan de ser interesantes y por los cuales, como ya lo dijo el doctor Ricardo Martínez Esquivel, todavía falta mucho por aprender, conocer, descubrir y socializar. Gracias.
profesores, profesora, por estar con nosotros aquí en Aguascalientes y esperamos que la cuarta cátedra pues tenga lugar, al menos inviten tal vez a Costa Rica o en otra de las sedes de las universidades donde se estudia este fenómeno asociativo histórico que es la masonería. Muchas gracias. Buenas noches. Y despedimos la transmisión.